Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar con este fogón de hoy, día martes, dentro del el marco Tradiciones de Sabiduría, el ciclo Tradiciones de Sabiduría. Hoy vamos a hablar de mitología, porque venimos hablando de pitagóricos, de misterios, ahí hablamos del mito de Deméter, del mito de Dionisio, bueno, pero ¿qué es un mito? Eso nos quedó colgado. Así que de eso vamos a hablar hoy. La idea es que todos los martes nos juntemos en estos vivos y cuando terminan a las 10 de la noche nos vayamos para Zoom a continuar, así como hacíamos cuando nos podíamos juntar en persona en torno a un fogón. Bueno, replicamos lo mejor que se puede acá a través de un vivo y del Zoom después. Y en la semana compartimos cosas por WhatsApp, así que a quien le interese sumarse al Zoom cuando termina este vivo, me manda un link y se van a poder sumar, me mandan un mensaje por WhatsApp y yo les mando el link al Zoom para que se sumen. Y si lo quieren hacer a modo de taller, recibir material informativo, también participar del Zoom recibir durante la semana el material y que podamos compartir dudas que surjan de la temática semanal o algunas dinámicas que yo les propongo, también pueden. Así que ahí estaba yo invitando gente para que se sume al fogón y acá abriendo un poco las redes para leer lo que me van comentando. Vamos por Instagram, hola gente de Instagram y hola Facebook. Bueno, vamos a hablar de mitología en este ciclo que son las tradiciones de sabiduría. Vamos a trabajar sobre todo con la visión junguiana del mito y su estrecha relación con el símbolo, con el arquetipo. Sobre todo tomamos un libro que se llama, es uno de los primeros, de Jung, Símbolos de Transformación. Él ahí nos va a hablar de un montón de cosas, entre otras el mito, el rol que tiene el símbolo en el mito. Y va a ser también siempre un paralelismo con los sueños. Jung siempre, sin importar la temática que toque, va a estar hablando de los sueños también. Así que voy a ir haciendo, si nos da el tiempo, algunas referencias en relación a los sueños. Porque en definitiva, esto nos lo dice Marie-Louise von Franz, esta colaboradora de Jung, ¿no? Si uno pudiera ver todos los sueños de su vida, desde el primero que ha tenido hasta el último, tanto aquellos que recordamos como los que no, veríamos una historia. Y esa historia es nuestro propio mito, nuestro propio viaje del héroe. De alguna manera, esta es una invitación, al igual que cuando hicimos el viaje del héroe, a que construyan su propio mito, su propio viaje del héroe. Así que bueno, trabajamos con este libro, Símbolos de Transformación. Tenemos que decir, para comenzar, qué es la mitología, ¿no? La mitología es un conjunto de mitos, entonces en realidad lo que tiene sentido es definir lo que es un mito. Pero en la mitología los mitos están relacionados entre sí, hay una estructura, muchas veces son la religión de un pueblo, el mito, o simplemente una expresión de su espiritualidad, o de su cultura, o de su idiosincrasia. Es un poco lo que Jung llamaba el espíritu de la época. Cada época tiene una expresión a través del arte, a través de los mitos. Y actualmente esto está sustentado también. Uno podría decir que hay una mitología en el cristianismo, por no decir que el cristianismo es un mito, ¿no? Pero bueno, alguna vez voy a hablar de todos los dioses solares y las increíbles similitudes que Cristo y toda la historia de Cristo tiene con dioses como Mitra o como Horus, dioses solares. Me estoy acá cebando un matecito. Muchas veces lo que hoy, por ejemplo, en el encuentro anterior hablábamos de los ritos iniciáticos y los misterios de Eleusis, dionisíacos, etc. Y hoy quienes practican quizás ciertas religiones, neo-religiones, ¿no? El neopaganismo, neo-celta, neo-grecorromano o neo-griego si quieren, lo que hacen es justamente revivir estos mitos. Un poco lo que se hace en la misa, el ritual de la misa y todo lo que se va haciendo a lo largo del año, en Pascua, en Navidad, es la recreación de la vida de Cristo. Entonces, cuando veíamos que en los misterios de Eleusis, que no los hicimos en el vivo, pero los hicimos en el Zoom,
se actuaban las cosas que hacía Demeter cuando pierde a su hija Perséfone, de alguna manera eso está presente hoy en estas neorreligiones. Pero también, y sobre todo, en la industria del entretenimiento, ¿no? En una novela escrita o en una novela televisada o en una película en el cine o en Netflix o en una serie. Muchas veces hay mitología. Uno puede pensar en Star Wars, tiene su propia mitología, de hecho está estructurada con el viaje del héroe. Nunca está claro si George Lucas había leído o no, el creador de Star Wars, había leído o no El héroe de las mil caras, este libro de Joseph Campbell. Joseph Campbell establece un monomito. Dice que todos los mitos tienen la misma estructura, ese es el viaje del héroe, ya vamos a hablar de eso. Pero en El Señor de los Anillos hay toda una mitología. Tolkien crea una realidad, crea la Tierra Media, y ahí hay mitología también. Los propios pueblos tienen sus mitologías, sus costumbres, sus personajes fantásticos a los que se les atribuyen historias. Yo que soy de Quilmes no paro de pensar en el loco de Quilmes, Churrinchi, bueno, en todas las historias que se construyen en torno a él, a este personaje. Así que hoy también está presente la mitología, aunque no lo sepamos, ¿no? Pero finalmente, entonces, ¿qué es un mito? Un mito va a ser un relato explicativo, simbólico y dinámico de algo que no se puede explicar o comprender desde la razón y desde la lógica. En la antigüedad, o incluso en la prehistoria, el mito surge como una explicación frente a algunas cuestiones, por ejemplo, naturales, como puede ser el sol, la luna, las tormentas, las estaciones, y conforme va avanzando el pensamiento racional, bueno, el mito va empezando a ocupar otros lugares. Pero en definitiva lo que se hace con el mito es expresar el alma. Así como en los sueños expresamos nuestro mito personal y el mensaje de nuestra propia alma, en los mitos colectivos, ahora vamos a hablar un poco de eso, de Jung, el inconsciente colectivo, se expresa el alma de un pueblo, el alma de una cultura. Esto es lo que hicieron los griegos cuando hablaron de los dioses del Olimpo, cuando relataron la guerra de Troya. Y no son pura ciencia ficción, no son cosas que no han sucedido. Vamos a ver que muchas veces el mito surge en relación a algo que sucedió realmente, como podría ser la guerra de Troya, pero tenemos de pronto también el mito de Argos, ¿no? De la nave Argos y los argonautas en busca del vellocino de oro, Jasón, Orfeo, etc. Que eso no sucedió, pero también es un mito. En definitiva, bueno, lo que está sucediendo es que así como nosotros tenemos un inconsciente personal con su propio mundo simbólico y que en general se expresan sueños, fantasías en el arte, hay un inconsciente que es colectivo. Cuando se expresa el simbolismo personal, tenemos que prestar mucha atención en los sueños a lo que para nosotros, en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestro árbol, representan esos elementos que aparecen en los sueños. Entonces, si mi vínculo con un perro en mi vida fue siempre de compañero, un perro en un sueño va a representar compañerismo, fidelidad, etc. Ahora, si yo tenía un trauma porque de chiquito me mordió un perro y cada vez que veo un perro es como que me da cierto miedo, la aparición de un perro en un sueño va a representar otra cosa. En los mitos sucede algo similar. En los mitos es una cultura, es un pueblo el que va a plasmar sus propias experiencias en una historia. Entonces de pronto puede haber una mitología, un mito donde se haga referencia a una madre o un padre, vamos a ir por ahí, el padre que devora a los hijos, Urano, Cronos, Zeus, toda esa línea. Hay una historia, vamos a ver si llegamos a hablar de eso, en la que el padre devora al hijo. Y si trasladamos eso al inconsciente personal, bueno, de eso nos habló Freud, nos habló Jung, esta idea de, digamos, revincularme con la figura paterna, ¿no? Poder verlo desde otro lugar, y primero hay una instancia en la que soy devorado por mi padre, es decir, no logro expresarme. Puede ser un padre, puede ser un jefe, una figura de autoridad, la propia familia, ¿no? Y la necesidad de alejarme para no ser devorado y poder encontrarme, siempre para volver y resignificar el vínculo con esa figura de autoridad. ¿De qué forma percibe al padre esa cultura? Bueno, depende de qué mitos en donde haya padres esté expresada esa figura. La figura paternal, o la de la madre, o la de la mujer, o la de la esposa. Entonces, el inconsciente colectivo va a expresar a través de un mito los arquetipos, vamos a decirlo así por ahora, propios de esa cultura. Pero en realidad no es que se expresa el arquetipo, se expresa una dimensión del arquetipo. A mí este ejemplo que voy a dar ahora es el que suelo dar, me gusta,
es el arquetipo del guerrero. En toda mitología hay un guerrero. En la mitología griega, el guerrero por excelencia es Ares, Marte para los romanos, y es una representación sanguinaria, sangrienta y cruel de un arquetipo que es el del guerrero. El inconsciente colectivo está constituido por arquetipos que podemos definir como patrones de conducta que se expresan a través de una imagen. Y esa imagen es un símbolo. El símbolo tiene múltiples dimensiones. Un signo no, un signo tiene un único significado. En cambio el símbolo tiene múltiples. Por eso el símbolo es una imagen. La palabra también es un símbolo. Muchas veces la palabra está cargada de distintas connotaciones. Entonces hay imágenes que para una cultura pueden representar algo, para otras otra cosa, y a nivel personal también. Para mí una cruz puede representar algo que me da consuelo y confort, y para alguien que quizás es ateo puede representar algo dogmático y rígido. Y es importante encontrar mi propio universo simbólico y el significado de mis propios símbolos, y de ahí que la interpretación de sueños la hace el soñante. Pero volviendo, en el inconsciente colectivo están estos arquetipos que son imágenes primordiales, mejor dicho, modelos primordiales, que cuando son expresados a nivel personal o colectivo adquieren una imagen particular. Cuando es personal, como les dije, el perro. Lo que un perro es para mí, lo que un perro es para el otro. Cuando es expresado en una determinada cultura, va a tomar una imagen. Y para los griegos, la guerra era desastrosa. Producía estragos, nadie ganaba. Y todas las cualidades del dios Ares, o Marte para los romanos, tenían que ver con este tipo de vivencias que se experimentaban tras la guerra o durante la guerra. Asimismo había una diosa de la guerra, Atenea, Palas Atenea, que estaba vinculada con la parte más estratégica de la guerra, es decir, reconocían una cierta necesidad en la violencia, por eso expresada de forma virtuosa, Palas Atenea aparecía como para decir, bueno, a veces la violencia desde un lugar estratégico es necesaria. Pero mudémonos de inconsciente colectivo, si quieren, mudémonos de cultura, vayámonos a vikingos. Ese arquetipo del guerrero que está en el inconsciente colectivo de la humanidad toda, en el inconsciente colectivo de los vikingos toma otra imagen. Siempre el arquetipo se va a expresar a través de una imagen. Nosotros no accedemos al arquetipo en estado puro. Bien, la imagen que va generando luego la moral vikinga es de un guerrero que desea la guerra, desea la batalla, desea la muerte en la batalla. Entonces se va a estar propiciando constantemente la violencia. Diferente a Ares. Cuando algo era ario para un griego, era un adjetivo peyorativo. Y ahí ya tenemos dos modelos, tres con Atenea. Pero nos podemos ir todavía a Japón. Justo ahora se estrenó una serie en Netflix sobre los samuráis y qué sé yo, de la línea de esta serie de los emperadores romanos y de Constantinopla, que habla del samurái. Entonces, ¿de qué forma el inconsciente colectivo japonés, nipón, expresa ese arquetipo que es propio de cualquier ser humano y de cualquier cultura, que es el guerrero? Quien quiera profundizar en la idea del guerrero puede ver el vivo del viaje del héroe, donde hablamos puntualmente del arquetipo del guerrero. Me tomo un mate. Lo expresa desde el honor, desde el estricto código de honor. Hay una razón por la cual puedo recurrir a la violencia. No es igual que Ares, que es la muerte por la muerte misma y los estragos, o que el guerrero vikingo, ¿no?, que tiene más que ver con morir en batalla para ascender al Valhalla, ¿no? Un samurái, un guerrero samurái que mata fuera de un código de honor, merece una muerte no virtuosa, digamos. Bueno, ahí para que entiendan un poco la idea de inconsciente colectivo y cómo el mito va a ser una expresión del inconsciente colectivo. Tenemos entre medio del mito y el inconsciente colectivo el cuento de hadas. De eso les voy a hablar, no sé si la semana que viene o más hacia el final del ciclo, pero el cuento de hadas tiene, se los menciono ahora, es más atemporal y no está vinculado ni con un momento determinado ni con un lugar determinado. El mito sí. En el mito aparece algún rey que pudo haber existido, aparece alguna zona geográfica que podemos reconocer hoy en día, o que sabemos que existió en tal momento histórico. El mito hace referencia a una cultura, el cuento de hadas no. Y ambos guardan una enseñanza, por eso estamos en este ciclo que es Tradiciones de Sabiduría,
nosotros vamos a estas tradiciones sapienciales, donde hay un contenido que nos ayuda a nosotros a nuestro propio desarrollo, a nuestro desarrollo personal. Bueno, voy a ir un poco a ver acá quienes andan en Facebook. Saluda María Eugenia, apareciste. Hola Euge, me tenías preocupado. Rodri, buenas. Saluden, así saludo. En Instagram, bueno, Rodri, Adri. Hola Adri, buenas noches, dice Gonzalo. Hola Mir, Flor, Lau, Demián, Luzovera, Marcelo. Bueno, gracias por saludar. Cuenten cosas. Cuéntenme si quieren cuál es su mito preferido. A ver si entre todo lo que me nombran, si me lo acuerdo. Yo les voy a hablar del mito del Minotauro ahora, pero capaz me nombran algún mito que les guste y vemos si podemos extraer la dimensión psicológica del mito. Porque vamos a ver que el mito tiene múltiples dimensiones, ¿no? Luján dice buenas noches. Hola Luján, buenas noches. Por acá. Marian, Hanami Papel. Estuve pensando en vos esta semana, Marian. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo fue ese inicio de clases? Estresante, decímelo. Bueno, te quiero, Marian. Bien, avancemos un poquito. Para entender un poco las dimensiones del mito, ¿no? El mito puede tener un sustrato real. Luego va a tener un sustrato que puede ser religioso o un nivel religioso, tiene múltiples niveles interpretativos, y puede tener también un nivel psicológico, que esa es un poco, si bien Freud también habló de esto, es como que Jung le da una vuelta de tuerca, ¿no? Lo que más me interesa a mí que ustedes justamente retengan de este encuentro es que en el mito hay enseñanzas y todos transitamos en algún momento de la vida, porque somos seres humanos, porque el inconsciente colectivo está constituido por arquetipos, las vivencias que el mito representa sin importar qué tan antiguos sean. Los hombres siempre viven más o menos las mismas cosas. A mí no deja de sorprenderme los hallazgos en Pompeya, que es esta ciudad que quedó detenida en el tiempo porque en plena noche el volcán erupcionó y con la lava quedó todo. Hay gente que quedó en la cama a dormir, hay gente sentada en el inodoro, y uno ve grafitis en los baños públicos que había en Pompeya con chistes sexuales como podríamos hacer nosotros hoy. Entonces lo que vivía un romano, lo que vivía incluso un babilonio en el 3200 a.C. eran las mismas, digamos, vivencias existenciales que nos pueden inquietar a nosotros hoy por hoy, ¿no? Y que en general tiene que ver con la vida, la muerte, el amor, el sentirse seguro. Bien. Entonces, como les decía, tomemos como ejemplo el mito del Minotauro, ¿no? Nosotros tenemos en Grecia, que es una península, abajo una isla en forma de milanesa que es Creta. Ahí es un poco el origen de toda la cultura helena, la cultura griega, ¿no? Los cretenses. Ese es lo que se conoce como el periodo minoico, porque Minos era un cargo entre sacerdote y rey que gobernaba sobre la isla. Y parece que ejercía su poder sobre el continente, sobre la península. Ese poder que ejercía era, me tienen que pagar un tributo. Ese tributo podría ser en esclavos, en alimentos, en grano, etc. Y se ve reflejado en el mito del Minotauro cuando se cuenta que Minos tenía que alimentar una bestia que vivía en un laberinto con una determinada cantidad. El número varía de acuerdo al mito, pero a veces los números que aparecen en los mitos también tienen todo un significado, de jóvenes atenienses. Entonces llegaban todos los años para una determinada época una cantidad de jóvenes que eran entregados al Minotauro para que él los devorara. Esto, ¿cómo se lee históricamente? Bueno, el continente le pagaba un tributo a la isla, a Creta, a Minos. Así como en Egipto estaba el faraón, y había varios faraones a lo largo del tiempo, en Creta estaba Minos, que era un cargo. Hubo varios Minos. Es una teoría que dice que no es que Minos era una persona. Eventualmente, con una de estas llegadas de los jóvenes atenienses, llega Teseo. Teseo se va a enamorar de la hija de Minos, Ariadna, ahora les voy a hablar de Pasifae, y ella lo va a ayudar para que salga vivo dentro del laberinto. Ahora, es interesante conocer cómo nace
esto es parte del mito también, cómo nace el Minotauro. Resulta que, bueno, justamente como una isla con una flota, ¿cuál iba a ser el dios? Uno de los dioses principales a quienes iban a adorar y pedir buen tiempo, buenos vientos, etc. Vientos favorables para la nación. A Poseidón, el dios del mar. Entonces anualmente se sacrificaba el mejor toro que hubiera nacido ese año al dios. Bueno, la historia cuenta que Minos de alguna manera, en vez de sacrificar el mejor toro, sacrifica el segundo mejor. En otras versiones dice que no sacrifica el toro, por lo cual Poseidón se enoja. Entonces, ¿qué hace Poseidón? La venganza de los dioses, estos dioses griegos que eran humanos, que se vengaban, que sentían celos, todas las pasiones propias de los seres humanos. Como diciendo, los dioses son cercanos a nosotros. Un toro maravilloso, blanco, gigante. El toro también como emblema de poder, muy asociado a Poseidón, un toro marino. Con, digamos, el efecto de enamorar, el toro va a enamorar a la esposa de Minos, ahora sí, Pasífae. Pasífae se enamora del toro, siente una pasión desenfrenada por el toro y quiere tener relaciones sexuales con el toro. Ahora se le complicaba un poco, por lo cual llama a Dédalo, que es el... También, Dédalos probablemente era otro cargo honorífico, ¿no? El arquitecto real, que es quien va a crear luego el laberinto. Después les hablo del laberinto. Cuando cuando es llamado por Pasífae le dice, bueno, busca la manera, la técnica, para que yo pueda tener relaciones con el toro. Entonces, parece que Dédalo construye una especie de estructura parecida a una vaca en la que Pasífae puede entrar, cola para arriba, vamos a decirlo así. Bueno, el toro se acerca a la vaca y sucede lo que tiene que suceder, y entre esas cosas que tienen que suceder nace el Minotauro, que es un ser con cabeza de toro y cuerpo humano. Es como una ley que en los mitos griegos, ¿no? Cuando alguna persona o alguna deidad se cruza con un animal, cuando hay, digamos, una cruza intraespecies o entre especies, va a crecer un ser no necesariamente malvado, pero sí con algún cierto conflicto, ¿no? Pienso también en el centauro Quirón, ahí hay todo otro mito. Bueno, nace este ser, todo el escándalo novelesco entre Pasífae y Minos, entonces se le pide a Dédalo que construya un laberinto. En este laberinto se va a encerrar al Minotauro, que no va a poder salir de ahí, y al que se le va a entregar anualmente estos jóvenes para que se alimente. Históricamente, ¿qué es el laberinto? Bueno, el laberinto puede ser que haya sido el Palacio de Nosos, que cuando uno mira los planos de ese palacio, que fue destruido, pero quedaron los cimientos, la verdad que era laberíntico. Incluso tenía de pronto habitaciones que uno llega por un pasillo y se encuentra con nada. Realmente parecía un laberinto. Pero también, si vamos todavía más atrás, tiene otro origen que tiene que ver con el baile de la codorniz. Parece que la codorniz se mueve en una pata y hace como un movimiento mientras va bailando, un movimiento extraño. Esperen, acá me están hablando. Nada, parece que tiene un origen, el laberinto no era un laberinto en sí, sino que era el recorrido que se hacía en un baile ritual imitando a la codorniz, sin que yo sepa, porque nunca me crucé en ningún libro, qué representaba la codorniz para ellos. La palabra laberinto viene del abris, y el abris era la hacha doble, un hacha con dos filos, que era emblema del rey. Pero en realidad el laberinto del Minotauro no era un laberinto, no era un labris, era un dédalo. Dédalo es el nombre del arquitecto que lo construyó. ¿Cuál es la diferencia entre un dédalo y un laberinto? El laberinto tiene de golpe lugares a los que llegás y tenés que retroceder e ir encontrando el camino. El dédalo tiene un único camino, pero es un camino muy intrincado. Pero si yo camino derecho, eventualmente llego al centro. No es lo mismo entonces un laberinto que un dédalo. ¿Qué cuenta la historia? Cuando llega con esta camada de feos, de adolescentes, Teseo, se enamora de Ariadna, la hija de Minos y Pasífae, y el famoso ovillo de Ariadna entra en escena. Decimos que
seguimos el ovillo de Ariadna cuando vamos atando cabos y dándonos cuenta de una línea causal a causal sincrónica, llámenla como quieran, de hechos, de eventos. ¿Por qué? Porque Ariadna ata en la cintura de Teseo la punta de un ovillo. A veces es al revés, atan la salida del laberinto a la punta del ovillo y le entrega el ovillo a Teseo para que Teseo lo vaya desenrollando conforme va avanzando en el laberinto. Entonces, una vez alcanzado el centro y una vez matado al Minotauro, o si eventualmente podía escapar, con solo retomar el hilo iba a poder encontrar la salida. Mata al Minotauro, sale del laberinto y se va con Ariadna. Es gracioso cómo termina un poco la historia porque pasan dos cosas. Primero, que cuando Teseo se va de Atenas, Egeo, su padre, le dice que por favor izara velas blancas si volvía... velas negras, ahora se me hace como matete. Sí, le da como unas velas de un color particular, un color negro, creo, blanco. Y le dice, bueno, si sobrevivís cuando estés volviendo, para que cuando yo vea que el barco vuelve, saber que estás vivo, izá estas velas de determinado color. Seguramente ahora el color no lo recuerdo y seguramente tiene también un significado. Cuando Teseo vuelve, se olvida de izar las velas. Y cuando Egeo ve desde la costa que está llegando el barco con esas velas que no son las que señalan que su hijo sobrevivió, se suicida arrojándose al mar. A partir de entonces el mar tiene el nombre de Mar Egeo, por el nombre de este rey. Pero antes de que suceda eso, hacen como una parada, el barco, Teseo y Ariadna, digamos, Teseo se estaba llevando a Ariadna a vivir con él, en una isla. Y Ariadna se acuesta a dormir una siesta y Teseo se la olvida y se va. Estas cosas que pasan a veces en los mitos griegos, que es como muy loco, ¿no? Bueno, la encuentra Dionisio, finalmente ella se queda con Dionisio, pero Teseo se la olvida, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco la explicación psicológica de todo esto, porque les estoy contando un poco la dimensión histórica, que quizás no hay una intencionalidad de volcar en el mito algo psicológico, pero en cualquier creación humana nosotros depositamos los dramas de nuestra alma, diría yo. Así que, bueno, la deja, llegan, fin de la historia. Un poco la conclusión es, de pronto, el periodo minoico en Grecia termina y comienza el periodo ático, ¿no? El periodo donde Atenas domina sobre la península y sobre la isla. Ya no es la isla la que pide tributos, sino que Atenas se convierte en una fuerza política en Grecia. Varias cosas que uno puede decir, ¿no? El laberinto en general es una imagen que suele estar asociada, esto ya con el análisis psicológico, ¿no? Con nuestro propio inconsciente. Nuestro inconsciente o nuestro psiquismo como un lugar intrincado, lleno de vericuetos, donde hay lugares a los que es difícil acercarse y que tiene un centro, que sería la esencia o el sí mismo, ese centro psíquico, donde puede ser que habite un minotauro, es decir, una bestia. Porque ese centro del laberinto es de alguna manera nuestro ser esencial. Y gran parte de nuestra vida hay cualidades de la esencia, lo más auténtico en mí, lo no condicionado, que son percibidas como amenazantes, son percibidas como un minotauro. En ese sentido yo les sugiero que lean el cuento de Borges, La casa de Asterión. Solo eso voy a decir. Pero cuando yo llego finalmente al centro de mi psiquismo, a conectar con el ser esencial, puede ser que lo perciba como un monstruo. Son esas cualidades que no me permito expresar en mí. Finalmente, tengo que volver de ese lugar, el héroe siempre vuelve al hogar, ya habiendo matado simbólicamente al Minotauro, quiere decir, ya no percibo esas cualidades en mí como negativas, sino como positivas. Como les decía, cuando termine el vivo nos vamos a ir para Zoom y probablemente vamos a charlar un poco de esto, del proceso de individuación, cuál es mi máscara, cuál es mi esencia, cuál es mi minotauro interior. Así que, para quienes están sumando ahora, les digo, me mandan un mensaje por WhatsApp cuando termina el vivo y yo les mando el link para que se sumen a el Zoom, que dura hasta eso de la 1 de la mañana, pero no hace falta que se queden las 2 horas, ¿no? Así que aprovecho también para decirles que en la descripción de este video tienen mi WhatsApp y tienen la posibilidad de colaborar con Transpersonales. Incorporé esta nueva idea que está así medio de moda, que es invítame un cafecito, es un link que dice cafecito. Y bueno, el cafecito son unos 100 pesos, me podés
invitar 1, 2, 3 cafecitos, los que quieras, si para vos tiene valor el contenido del vivo, si para vos tiene valor lo que hacemos, y yo de esa manera puedo continuar haciendo los vivos de forma gratuita, puedo, si alguien quiere hacer un curso y necesita un descuento, poder facilitárselo, incluso hay gente que a veces está becada y hace el curso de forma becada, porque la idea es que esto le llegue a todo el mundo. Así que si buscas la info en la descripción del video, vas a poder colaborar. A la gente que está en Instagram, esto está en Facebook o en los videos de YouTube. Así que si hoy nos vamos para el Zoom, vamos a estar hablando un poco más. ¿Cuál es tu minotauro interior, ¿no? ¿Por qué y cuál es esa cualidad que percibís como negativa, que en realidad es positiva y que la necesitas para convertirte en la mejor versión de vos mismo? Bien, fíjense, hay toda una dimensión psicológica entonces. Bueno, a ver, voy a leer un poquito qué andan contando por acá. Saluda acá Susana Fabro, hola Susana. Yasmín dice hola, buenas noches. Adriana dice, acá se te escucha bien, en Instagram no. Uy, qué macana. Bueno, no sé por qué no se escuchará en Instagram. Veremos. Si alguien me está viendo y me puede decir si también me escucha mal en Instagram. Se escucha entrecortado. Ah, qué lástima. La verdad que no sé qué decirles. Porque bueno, está ahí conectado, habrá mala conexión. Todos me avisan acá que se escucha entrecortado. ¿Se sigue escuchando entrecortado, gente? Bueno, les sugiero que se pasen para Facebook, si no, no sé qué estará pasando en Instagram. Habrá mala conexión. Qué macana, ¿no? Bueno. Sí, en Facebook de hecho tengo el micrófono, ¿eh? Tengo que conseguirme cómo transmitir mejor desde Instagram. A ver. A ver si ahí me escuchan un poco mejor. Avísenme, por favor. Bueno, avancemos un poquito. Cuéntenme, ¿cuál es su mito preferido? O vayan contándome cuál es el cuento de hadas preferido, ¿no? A ver si hacemos un vivo. Vamos a hacer un vivo hablando de cuentos de hadas como una tradición de sabiduría. Sí, me dicen que se sigue entrecortando. Bueno, qué macana, porque me gusta que queden subidos los vivos, ¿no? Bueno, debe ser la conexión. Vayan para Facebook, cualquier cosa. Me pregunta Yasmín si hay que abonar para la charla de Zoom. Siempre al primer encuentro en Zoom los invito con mucho cariño. Después, sí, en realidad la idea es que esto tiene su parte de curso, ¿no? El vivo es gratuito, lo puede ver todo el mundo. Y si vos te inscribís al curso, que es arancelado, tenés la posibilidad de sumarte al Zoom, de recibir el material escrito, las actividades, las dinámicas, y de formar parte de un grupo de WhatsApp donde en la semana también comparten las dudas cuando leen el material, yo les comparto actividades o material extra para que lean. Así que, pero si es la primera vez y querés ver de qué se trata, vos escribime que hoy te sumamos con gusto. Bueno, hay muchos tipos de mitos, de eso no vamos a hablar ahora, pero no los quiero aburrir, porque uno puede analizarlo, digamos, semiológicamente, ¿no? Decíamos, vamos a hacer una pequeña referencia sobre esto, los mitos expresan, está el arquetipo en el inconsciente colectivo y se expresa de una determinada manera en una cultura, con una imagen. La imagen del dios Ares representa el arquetipo del guerrero. Pero más que ser un arquetipo, en realidad Ares va a representar un complejo. ¿Y qué es un complejo? Es un arquetipo cargado emocionalmente, sentimentalmente. Lo mismo nos pasa a nosotros en un sueño. En un sueño puede aparecer un arquetipo. De hecho, podemos tener sueños arquetípicos. Hay casos, y a mí me ha pasado, y he conocido gente que sueña con determinado... En los sueños uno ve una determinada estructura que responde a un mito, o a un cuento de hadas, o a una carta de tarot. Cuando la persona no conoce el mito, no conoce el cuento, o nunca vio una carta de tarot. Eso es porque el sueño es arquetípico, porque hay imágenes que están en nosotros por el simple hecho de ser humanos. Entonces, a eso es a lo que Jung llama, cuando se da en nosotros o en un mito, como un complejo. Es el arquetipo cargado de emocionalidad. Y muchas veces el mito, el cuento de hadas o el sueño nos enseña de qué forma descargar sentimentalmente el arquetipo. Y que en vez
de ser un complejo se vaya descomplejizando, me gusta decir a mí, y vaya acercándose a la luminosidad, es decir, al arquetipo luminoso, de forma vibrante, alta. Se habla mucho del complejo de Edipo. Edipo es otro mito, es la imagen que elegí para publicar hoy, que el vivo era sobre mitología, y se asocia a la relación que Edipo tiene con la madre. Entonces hay toda una enseñanza en ese mito sobre cómo vincularme con mi madre. Así como en el Minotauro hay toda otra enseñanza también de cómo enfrentar, porque esto no lo dije, por qué lo ayuda a Ariadna, a Teseo. Porque hay una parte en nosotros que es la que nos va a asistir en nuestro viaje del héroe, en nuestro proceso de división. Muchas veces para el hombre es el ánima y para la mujer es el animus, es el hombre interior, la mujer interior. En general nosotros tenemos toda una experiencia corporal con nuestro género, a nivel físico, genital, hormonal. Entonces el aprendizaje tiene que ver con la conexión con el otro género, en tanto que energía yin, que energía yang, no estoy hablando de cuestiones, digamos, esto es femenino, esto es masculino, porque finalmente nada es femenino y nada es masculino. Entonces lo que Jung proponía era que nuestro psiquismo adquiere la imagen, en el caso de los hombres, de una mujer, en el caso de una mujer, la imagen de un hombre. A Teseo lo ayuda Ariadna, su mujer interior. Él necesita incorporar su femineidad, o su energía femenina, o su energía yin, para poder volverse completo. Jung decía, prefiero ser completo en vez de ser bueno. Porque nuestra completud implica no solo nuestro aspecto femenino o masculino, sino también nuestro aspecto oscuro. Así que de todo esto vamos a estar hablando en el Zoom. En el Zoom cuando termine el vivo. La imagen materna es la de Edipo. Bueno, no me da el tiempo porque dice acá Yasmín. Yasmín me pide, sí, escribime por WhatsApp, Yasmín, creo que ya me habías escrito. Y cuando termina el vivo, así yo recuerdo enviarte el link. Bien. Pero recuerden, ¿no? No es lo mismo un arquetipo que una imagen arquetípica que un complejo. ¿Cuál es la función del mito entonces? En la búsqueda transpersonal, el mito nos propone superar la disociación entre lo consciente y lo inconsciente. Nos manejamos desde lo consciente, pero hay toda otra dimensión, todo otro yo inconsciente que desea y quiere cosas. El inconsciente constantemente quiere comunicarnos necesidades y deseos profundos. Nuestra alma quiere algo. Y va a estar buscando continuamente la posibilidad de transmitirle a lo consciente eso que desea, a través de imágenes. Su lenguaje es la imagen. En este sentido, el mito. El símbolo, perdón. Y el mito nos enseña cómo vincularnos con esa imagen. Por eso aparecen sueños. Yo no sé si la interpretación de sueños entra tanto como una tradición de sabiduría, pero la verdad que es un vivo que nunca hice, o lo hice hace mucho, y estaría bueno que quizás hagamos también algún encuentro hablando de interpretación de sueños. Si no, también está la posibilidad de hacer el taller de interpretación de sueños. Estoy prontito a dar un taller sobre eso. Bien, entonces, ¿cómo integro yo? ¿Cómo hago consciente los contenidos inconscientes? A través del símbolo, que es lo que va a unir, lo que va a trazar un puente entre lo consciente y lo inconsciente. Jung decía, el proceso de individuación es hacer consciente lo inconsciente. Mientras no hagas consciente lo inconsciente, va a manejar tu vida. Y lo vas a llamar destino. Vos pensás que son cosas que te tienen que pasar. Y en realidad es un aspecto interior que está manipulando las cosas para que suceda, si tenemos suerte, que nos convirtamos en la mejor versión de nosotros mismos. A nivel colectivo, con el mito sucede lo mismo. Es un instrumento que me da una enseñanza, es una tradición de sabiduría que me permite elaborar mis complejos y conciliar lo consciente y lo inconsciente. Entonces, muchas veces en una consulta, a veces llega una persona que quiere hacer una consulta conmigo y lo que podemos hacer es apelar, si cuanto más formado está la persona que te asiste, ya sea en la interpretación de sueños, como en un proceso transpersonal, o si sos un terapeuta en terapia y conoces determinados mitos o conoces lo que representan determinados arcanos del tarot, cuanto más sepas de eso, más vas a poder ver el conflicto que la persona trae, si encuadra dentro de una leyenda, de un mito, de un cuento de hadas o de algún concepto sobre el que nos dé algunas claves, alguna tradición de sabiduría. A ver. Bueno, un ejemplo acá. Bueno, para los que vienen siguiendo transpersonales saben que el ciclo anterior a este fue el mito
o el monomito, el viaje del héroe. Esta es una estructura que trabaja Joseph Campbell, que tiene determinados momentos. En realidad lo que él hace es tomar muchos mitos e identificar en todos esos mitos distintos hitos, distintos momentos que se repiten. Que en esencia son: el héroe está en un lugar tranquilo, recibe una llamada para ir a una aventura, la rehúsa, luego la llamada vuelve, finalmente la accede, se encuentra con algún personaje místico, mágico, sabio, que le da cierta información que le va a ser útil luego, avanza por un peligro, transcurre un momento de oscuridad que Joseph Campbell llama ser comido por la ballena, ¿no? O no poder salir de lo profundo de una montaña. Cada historia tiene algo de eso: descender al infierno. Es la entrada al mundo del inconsciente, para el cual primero tengo que transitar la etapa del ego, desarrollar un ego fuerte que me permita ir al mundo de lo irracional y no perderme ahí. Y luego va a haber una vuelta, un retorno, un regreso. Y cuando sea recibido, el héroe no siempre va a ser entendido ni comprendido, pero de alguna manera hay una reconciliación con el padre, como decíamos al comienzo. Esto se ve bien en las Guerras de las Galaxias, que tiene que ver con una resignificación del lugar del que yo vengo, en el cual yo puedo expresarme auténticamente sin necesariamente vivir un conflicto, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más les puedo decir? Es importante que nosotros conectemos con el lenguaje simbólico. Hay una parte en la Biblia donde Jesús le dice a Nicodemo: no pienses carnalmente, de lo contrario eres carne. Piensa simbólicamente y entonces eres espíritu, alma. El símbolo es el lenguaje del alma. Si yo sueño o yo tomo literalmente la frase "su madre es una maga perversa", o "la madre es una ogra", y pienso literalmente, me pierdo lo rico del mensaje, que cuando lo decodifico me está queriendo decir que en realidad hay un vínculo entre el hijo y la madre que no se rompe y no permite al hijo crecer. Una madre devoradora, una madre que devora a los hijos, un padre que devora a los hijos, no es que literalmente devora a los hijos, sino que no los permite crecer, irse del hogar, encontrarse, convertirse en padre en última instancia. Y esto pasa con los sueños. Nosotros, cuanto más nos fuimos culturizando, nosotros los seres humanos, culturizando y civilizando, más nos fuimos alejando de la concepción íntegra del todo, de ser parte de la naturaleza, de estar en armonía con los ritmos de la naturaleza, y empezamos a querer limitar, a querer definir. Eso es lo que hace el lenguaje, definir las cosas, a empezar a racionalizar las cosas y tomar todo desde la literalidad. Y justamente nos damos cuenta que hay toda una dimensión que no responde a nuestra parte más racional en los sueños. Los sueños son locos. Hay muchos memes que dicen: la psicóloga me dice que todos los sueños tienen un significado, y siempre hay una imagen absurda de un... Dicen: este era mi sueño, ¿no? Y me acuerdo uno que estaba el dinosaurio Barney haciendo una parrillada con una cosa así. Bueno, ¿por qué? Obvio, lo miro y digo: Barney haciendo una parrillada no tiene sentido un asado. Pero si lo analizo simbólicamente, sí. ¿Qué representa Barney para mí? ¿Qué representa la parrilla? ¿Por qué? Etcétera. Tengo que recuperar todo lo que no tiene que ver con lo racional, con el mundo de lo irracional, de lo inconsciente, cuyo lenguaje es lo simbólico. La sincronicidad tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces, si a mí me pasa una coincidencia y para mí tiene un significado, si lo racionalizo voy a decir coincidencia. Si lo trabajo con el lenguaje de mi alma, voy a recibir un mensaje. Entonces, si estoy pensando todo el día en mi hermano y agarro un libro y se cae la foto de mi hermano, puedo decodificar, no lo voy a llamar, voy a citar, lo voy a buscar. Simplemente puedo decir: es una coincidencia, y quedarme ahí. Y quizás en ese llamado resulta que mi hermano estaba triste, estaba mal, y algo en mí lo percibió. Creo que uno tiene que abrirse al asombro, abrirse a la posibilidad de que las cosas que no entendemos suceden aunque no las entendamos. Eso es el paradigma cuántico. Y rendirnos frente a ese misterio. Veníamos hablando de misterios en el encuentro anterior. El misterio conmueve el alma, ¿no? Permitirnos ese momento.
recuperando el lenguaje simbólico. Bueno, a ver, ya más o menos estamos en horarios. Me parezco a Apu. Bueno, se une gente acá en Instagram, pero bueno, me decían que se estaba escuchando mal. A ver qué otra cosita interesante les puedo decir. Porque podría hablarles, por ejemplo, del incesto. No voy a poner a hablar en un vivo sobre el incesto, pero quizás podemos hablar de eso en Zoom. Los voy a dejar con una frase de Jung, a ver qué les parece, ¿no? A ver. El alma el inconsciente, tiene una urgencia inaplazable por asimilar toda experiencia sensorial exterior al acontecer anímico. Todo lo que recibo a través de los sentidos, el alma quiere darle un significado. Nuestra parte racional no lo permite, pero la información entra igual y el deseo del alma está igual. El hombre primitivo no se da por satisfecho con ver salir y ponerse el sol, sino que esa observación exterior tiene que ser al mismo tiempo un hecho anímico. ¿Qué mueve en mi alma observar que el sol todos los días recorre el cielo? El sol representa en su recorrido el destino de un dios o de un héroe que en el fondo no habita en otro lugar que en nuestra propia psiquis. Los romanos hablaban de sol invictus, el sol vencedor. El sol desaparece pero todas las mañanas aparece, vence a la oscuridad. Todos los fenómenos naturales mitificados, el invierno, el verano, el recorrido del sol, las fases de la luna, los periodos de lluvia, están muy lejos de ser alegorías de estas experiencias objetivas. Son expresiones simbólicas del drama interior y consciente del alma. Un drama que a través de la proyección, de su reflejo en los fenómenos de naturaleza, se vuelve aprehensible para la conciencia humana. Nos damos cuenta de lo que nos está pasando adentro al convertir en símbolo lo que vemos afuera. Por eso Jung nos habla del poder transformador del símbolo. Siempre que tengamos una imagen delante nuestro, el inconsciente la va a poder usar como un símbolo para enviar un mensaje, casi como si el alma saltara en la imagen y nos transmitiera algo. Cuando vemos una obra de arte, un cuadro, no todo el mundo ve lo mismo. Y tiene que ver con esto. Y con esto cierro, dice Jung, por lo tanto, lo esencial de la investigación psicológica sobre los mitos es la puesta en evidencia de que sus contenidos están en relación con el acontecer anímico inconsciente. El hecho de que este acontecer sea inconsciente es la razón por qué para explicar el mito se haya pensado en todo menos en el alma. Jung, Freud vienen a aportar la dimensión psicológica, álmica del mito. Antes un mito era una explicación irracional de algo que el antiguo no entendía. Simplemente antes no se sabía que el alma contenía todas esas imágenes de las que surgieron los mitos y que nuestro inconsciente es su sujeto activo y a la vez pasivo, cuyo drama lo reencuentra analógicamente en todos los fenómenos de la naturaleza, tanto grandes como pequeños. En nuestra alma hay un acontecer que podemos hacer consciente proyectándolo afuera. Esa es la manera. Así que tenemos el mito entonces como la posibilidad de brindarle a nuestro inconsciente un símbolo para que exprese un mensaje. Un lugar en el mito donde podemos ir a buscar información sobre cómo desenvolvernos al ser padres, al ser tíos, al ser madres, al morir nosotros, si sabemos que estamos por morir por una enfermedad, o cuando muere alguien querido, o frente al milagro de la vida, de la inmensidad. El mito tienen algunas cosas para decirnos, sobre todo el mito personal que podemos ver a través de los sueños. Así que va a ser un poco más corto hoy el encuentro. Los espero, como les dije, en Zoom ahora, así que el que me esté viendo y quiera venir a Zoom me avisa por WhatsApp, yo le mando el link. Les cuento también que tienen la posibilidad de hacer, si quieren en transpersonales, curso de tarot básico en sus propios días y horarios. Y quienes ya sepan algo de tarot, en abril, iba a ser en marzo, pero ahora va a ser en abril, este curso de Jung y el tarot. Hay que tener conocimientos en tarot para poder hacer este nuevo curso que voy a dar por primera vez. Todavía no hay días horarios, pero empieza en abril. Así que si te interesa todo, te podés hacer en marzo el curso de tarot inicial y después hacer el de Jung y el tarot, que incorpora todos estos conceptos transpersonales de los que vamos a seguir hablando ahora en el Zoom. Esencia, máscara, sombra, ánima, ánimus.
tipos psicológicos también, ¿no? Las funciones psíquicas. También pueden hacer curso de astro si quieren, también en sus propios días y horarios. Y también en abril va a empezar la formación transpersonal, que ya es más larga, dura 1 año y medio, pero vemos todos estos contenidos transpersonales dentro del marco teórico junguiano. También les recuerdo que pueden hacer los fogones anteriores como cursos. Consúltenme todo el viaje del héroe y cómo intimar con nuestras emociones. Los convertí en cursos, así que si lo quieren hacer también me contactan y tienen la posibilidad de hacer esos cursos. Como siempre, colaboren si quieren con transpersonales, tienen para invitar el cafecito o también tienen un mail para hacer una transferencia por PayPal o por Mercado Pago si quieren. Si les parece, si tienen la posibilidad y les parece que estos vivos tienen un valor, se los agradezco, me permite poder sostener estos vivos en el tiempo. Les agradezco un montón, gratitud, que es aquello que viene gratis, sin que uno haga nada, así que yo siento gratitud, que es la puertita a la felicidad. Les quiero, nos vemos el martes que viene o en Zoom ahora en un ratito.